El Señor le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Estoy tratando sobre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y le puedo decir que el título podríamos lo hizo así, que es el Espíritu que protege al pueblo de Israel. Israel, en el capítulo 22 vemos que avanzaba y tenía grandes victorias. Uno de los reyes que se preocupó mucho entró en un estado de pánico porque pensó que a él le iba a tocar también esto. Era el rey de Moab, llamado Balac. Moab, el pueblo, eran descendientes de Lot. En el comienzo, tanto Abraham como Lot eran amigos, pero pasado el tiempo vemos que los moabitas, que al principio tenían conocimiento del Dios vivo y verdadero, ellos estaban en esos tiempos adorando al Señor. Vemos que sus creencias se habían desvirtuado, degenerado con el tiempo. Moab hoy en día es Jordania. Por allá estaban muy preocupados por el paso de Israel. Por eso el rey tuvo una idea. Él comprendía que las batallas ganadas por Israel no era por su preparación militar, ni tampoco por las armas que ellos tenían. No era un pueblo muy preparado Israel militarmente, y eso lo sabían. Ahora, él entendía algo, que era que su Dios los estaba protegiendo. Y a medida que ellos avanzaban, Dios le daba protección y una gran victoria. Por eso, él tuvo esta clase de pensamiento de que si él pudiera hacer que Israel pecara contra su Dios, entonces serían vencidos de alguna manera. Verdaderamente, siendo una persona malvada, siendo una persona que nada tenía en comunión con Dios, sin embargo pensaba muy bien. Pensaba con lo que podemos decir hoy, la moderna teología. Si pecas contra Dios, te vas a distanciar de Él y Él no te va a bendecir. Esto es lo que pensaba él. Qué extraño, ¿no? No era un creyente convertido. Era una persona que no tenía ninguna relación con el Señor. Entonces decide hacer algo. Cerca del río de Éufrates vivía un vidente. Después le voy a explicar por qué le llamo vidente, y del cual él se llamaba Balaam. Era por esos lugares de los descendientes, ahí estaba la familia de los descendientes de Abraham. Lo notamos esto con respecto a Balaam. Lo tenemos en 2 Pedro capítulo 2, 15, que habla justamente de él y no habla muy bien, sino habla de una doctrina que le correspondía. Es un espíritu que había entrado en aquel momento en el pueblo del Señor. Y lo tenemos también en Judas, en el único capítulo que tiene, versículo 11, y en Apocalipsis capítulo 2, verso 14.
el cual vemos luego por Josué capítulo 13, verso 22, que era adivino. Ya le voy a explicar por qué digo que era un vidente y luego se pasó a ser adivino. Esa dualidad de personalidad lo vemos también en el Nuevo Testamento. Quizás a nosotros nos parece muy extraño por qué yo digo vidente, lo que antes era profeta, y luego adivino. ¿Qué ha pasado? Seguramente, en su principio, después lo vamos a probar por versículos de la palabra, que trataba con Dios y Dios trataba con él. Pero algo pasó en su persona, en su corazón, que dejó todo esto, pero tenía conocimientos de Dios y, a consecuencia de los presentes que se le enviaba, se volvió un adivino. No es fácil, ha pasado por un proceso, pero lamentablemente terminó en esa situación. Tenemos en el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo nos habla muchas veces de estas cosas que comienzan en obediencia a Dios y terminan en situaciones muy verdaderamente alejados del Señor. Y tenemos un caso muy importante. En el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, verso 49 al 53, tenemos allí a Caifás, que era yerno de Anás, era el sumo sacerdote. Y es interesante porque él no ha sido constituido como tenía que ser de acuerdo al Antiguo Testamento que se hacían antes por voluntad divina. Fue un romano, Valero Grato, procurador, lo constituyó como sumo sacerdote sobre Israel. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Profetizó que era necesario que muriera un hombre, en este caso Jesús, en lugar de todo ser afectado toda una nación. Pero el resultado fue más lejos. Fueron los grandes beneficios de lo que el Señor, a través de su sacrificio, iba a tener esos resultados en mucha gente que le iba a recibir. Y esto era muy importante al respecto. Yo lo quiero considerar leyendo la palabra del Señor. Como dije, lo tenemos en el capítulo 11. Dice así la palabra en el verso 49 en adelante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó
que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente, mire estas cosas, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron de matarlo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y acá viene un debate. Dice, ¿cómo es posible que un hombre malvado, alejado de Dios, enemigo de Dios, o sea, se había vuelto, ¿en qué sentido? En que no obedecía ninguna de las palabras que tenía el Antiguo Testamento en sus manos, la ley, los salmos, los profetas, y también el deseo de matar a Jesús. ¿Cómo es posible que esa persona profetice? Y la profecía que pronunció este sumo sacerdote fue una profecía real. Y los resultados también fueron confirmados. Entonces, ¿cómo profetizó él? Fue por el Espíritu Santo. Ahora, el debate es, ¿por qué el Espíritu Santo usa a una persona así? ¿Cómo es posible? Pero qué interesante que el Espíritu Santo usó a este hombre. No significa que él haya sido un varón de Dios, pero él lo hizo para tener resultados, no solamente en ese momento, sino para el futuro. Los hombres malos, los que querían matar a Jesús, después tendrían que ver, y todo esto se le vino de frente porque ellos no es que no tuvieron oportunidades, tuvieron oportunidades muy grandes, y una de ellas era su propio sumo sacerdote que profetizó. De manera que hay cosas que nosotros no entendemos. Así dicen, y otros que le dan distintas hipótesis al respecto. Cuando me preguntaron a mí, yo le contesté que hay cosas que son reveladas, como dice la palabra, y nos pertenece a nosotros. Y lo no revelado pertenece a Dios. Ahora bien, el propósito del rey de Balac contratar a Balaam era que maldijera de una manera grande que el pueblo fuera derrotado. Mire, a veces yo pienso cómo una persona que está desvinculada totalmente de la bendición de Dios en su vida, en su relación con Dios, en la forma de pensar, en la adoración a muchos ídolos, y en este caso, si bien al principio, como le dije, Balaam era un vidente, y después se convirtió en un adivino muy conocido, muy famoso en aquel entonces. ¿Cómo es que que sabía que la maldición detenía la bendición de Dios? Y si detenía la bendición de Dios sobre una vida que quería vivir
en la maldición y la bendición que daba ahí iba a fracasar. ¿Cómo es que hay personas que tienen la Biblia en la mano, que leen, que se les predica, que saben y que han quizás ido a instituto, no se dan cuenta que vivir en maldición perjudica en una manera muy grande y la bendición no llega? ¿Cuándo llega la bendición de Dios a pesar de la maldición? Cuando la persona reconoce su situación y se vuelve al Señor. Y cuando se vuelve al Señor, entonces sí, la bendición expulsa todo lo que es maldición. Pero esto es interesante, ¿no? Del tema que se está tratando. La Biblia enseña cómo Dios trató a Balaam en una forma extraña. Primero, le mostró que un animal tenía mayor, en este caso su asna, mayor sensibilidad espiritual que él. Y quiero considerar por qué dije que en su comienzo era un vidente, lo que se llama profeta. Lo vemos en el capítulo 22 de Número y leemos en el versículo 9, dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Este hombre conocía la voz de Dios. No todos conocen la voz de Dios. Pero cuando Dios le habló, se dio cuenta que era Él que le estaba hablando. Y le contestó. Quiere decir que él tenía experiencia, no sé cuánto tiempo antes, como un profeta que luego, por los bienes materiales que se lo deslumbraron, dejó lo más sagrado y se convirtió en algo repudiable que la misma palabra de Dios lo dice. Se convirtió en un adivino que hacía algunas cosas, trataba de hacer conjuros y maldiciones. Esto es la historia de Balaam. Pero vemos algunas cosas interesantes. Cómo pasó de ser un creyente al paganismo en un paso muy drástico de hacer estas cosas. Bueno, hemos conocido en épocas modernas historia de tanto de predicadores, de cantores, de tantas personas, inclusive yo he conocido algunos que eran profetas y bueno, terminaron todos mal porque
se fueron para otro lado. Dejaron el sagrado servicio a Dios y se transformaron en otra cosa. Yo tuve una conversación una vez con uno conocido. Estaba en una reunión muy importante. Me tocó un poco el pastor a cargo de la convención. Me honró y pude hablar unos minutos y luego participar con ellos de la cena del Señor, de lo cual quedé muy agradecido. Estaba este varón, que era profeta. Después yo hablé con él. Según él era oriundo de acá, de la Argentina, no sé si dónde está ahora. Según él tenía que estar en el mejor hotel de lujo. Y lo que él pedía, yo le dije, estás muy equivocado. Digo, lo que vos pedís, le estás pidiendo a esto, y lo que te da la gente, no sé por qué, yo no te lo haría, no te lo haría de ninguna manera, le dije. Le hablaba bien, no te lo haría, discúlpame. Lo que vos estás pidiendo, lo que vos estás ahora, por estar 2 noches o 3, yo lo percibo en la iglesia, estando 6 meses sirviendo al Señor allá, trabajando en distintas maneras, y nunca he pedido un hotel de lujo y una ayuda tan voluminosa de la que pedís vos. En realidad se enojó conmigo y ahí quedó. Ahora, yo buscando dónde está este hombre, dónde está este varón, lamentablemente no se conoce nada. Desapareció totalmente de la historia, de la fama, de lo que fuera. No sé si estará ahora en el camino del Señor o estará fuera del camino. Yo he conocido gente que era famosa para los creyentes y después los encontré en situaciones muy lamentables que no sabían por qué habían nacido. Miren las cosas que pasan. Y por la gracia de Dios, uno sencillamente está acá. Por la gracia de Dios, sirviéndole a Él. Y eso es lo maravilloso de todo. Pero fíjese usted, por eso no nos extrañe mucho de la historia de Balaam. Porque esto pasa. Ha pasado en el Nuevo Testamento y pasa en la historia moderna. Él hizo arreglos para que se ofrecieran 7 sacrificios sobre una montaña. Y mirando el campamento de Israel, preparó todo como para hacer conjuros, pero Dios, a través del Espíritu, le dio la palabra que transmitió, fue de bendición para Israel y no para maldición. Otra vez fue a otra montaña y ofreció 7 sacrificios más. Así hacían en aquel entonces para los conjuros. Eran los sacrificios más costosos. De manera que Moab pagaba los sacrificios que salían mucho, porque esos animales que se sacrificaban valían mucho. Luego también, de este conjuro que quería hacer, transmitió otra palabra de bendición. Y probó con una tercera montaña. El Espíritu de Dios vino sobre él. Esta vez, una palabra
extraordinaria en su boca que yo quiero considerarla acá con respecto al mismo, porque fue extraordinaria, y donde Dios dice algo maravilloso a través de la persona de Balaam. Es interesante que dice lo siguiente, versículo 17 del capítulo 24. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel. Y después habla consecuencias contra el pueblo de Moab. Esto lo que se refirió Balaam está considerado por la mayoría de los estudiosos que él se refirió al Mesías. Mire usted cómo el Espíritu Santo usó a este hombre. Lo considero un poco de nuevo. La táctica del rey era maldecir, pero Dios no le permitió a este hombre, que amaba mucho los presentes y que vendió su alma también a los presentes o lo que le daban. Y lo importante todavía, se cierra esto con esta tremenda palabra que pertenece solamente la venida del Mesías. Esto es formidable para pensar, para analizarlo, para que usted se siente en familia y esté meditando en las mismas circunstancias, leyendo la palabra, viendo todo esto como algo que quizás no es explicable para su mente, pero que Dios en su soberanía realiza para cuidar de su pueblo. Israel fue preservado, fue cuidado por la intervención del Espíritu Santo. El Señor le bendiga mucho a cada uno de ustedes.